Es fácil suponer que el crecimiento emocional llega de la mano del tiempo, que cada año vivido añade automáticamente sabiduría, resiliencia y claridad interna. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Muchas mujeres llegan a la adultez cronológica, cumplen con sus responsabilidades y enfrentan la vida diaria, pero en lo profundo de su ser, siguen sintiendo que algo no ha cambiado. Los mismos patrones se repiten en sus relaciones, los mismos conflictos emocionales resurgen, y las mismas inseguridades las mantienen atrapadas en un ciclo interminable. ¿Por qué sucede esto? ¿Es simplemente una falta de esfuerzo o autodisciplina? ¿O hay algo más profundo operando en la sombra de la psique? Carl Jung exploró la naturaleza del crecimiento psicológico y dejó claro que la madurez no es un subproducto automático de la edad, sino un proceso interno de integración. Según su trabajo, muchas personas quedan atrapadas en estados de inmadurez emocional no porque lo elijan conscientemente, sino porque ciertos patrones psicológicos han sido formados en la infancia, reforzados por la cultura y dejados sin examinar durante décadas. A las mujeres, en particular, se les impone desde una edad temprana la expectativa de ser emocionalmente maduras. Deben ser cariñosas, comprensivas, desinteresadas, responsables y capaces de gestionar sus emociones sin perturbar a los demás. Pero, ¿qué sucede cuando estas expectativas no dejan espacio para un crecimiento interno auténtico? Cuando la madurez es algo impuesto, en lugar de desarrollado desde adentro, el resultado no es un verdadero crecimiento psicológico, sino una versión superficial de la adultez. En la superficie, una mujer puede parecer funcional y responsable, pero bajo esa fachada pueden persistir miedos no resueltos, inseguridades ocultas y dependencias emocionales que la mantienen estancada en un estado de adolescencia psicológica, sin importar cuántos años pasen. Si la madurez fuera simplemente una cuestión de tiempo y experiencia, todas las mujeres eventualmente alcanzarían un nivel profundo de autoconciencia y resiliencia. Sin embargo, muchas siguen atrapadas en ciclos de dolor emocional, relaciones insatisfactorias y una sensación persistente de vacío interno. ¿Qué detiene realmente el crecimiento psicológico? 1. Sobreprotección en la infancia, cuando nunca se aprende a sostenerse sola. Algunas mujeres nunca desarrollan una verdadera independencia porque fueron criadas en un ambiente de sobreprotección. Cuando los padres protegen excesivamente a sus hijas de las dificultades, las decisiones difíciles y la responsabilidad personal, sin darse cuenta impiden que desarrollen las habilidades necesarias para enfrentar la vida por sí mismas. En la infancia, esta protección puede sentirse reconfortante, pero con el tiempo, se convierte en un obstáculo. La falta de experiencias desafiantes en la niñez y adolescencia deja a muchas mujeres sin las herramientas psicológicas para manejar la incertidumbre, la adversidad y la toma de decisiones. Como resultado, pueden entrar en la adultez con una necesidad constante de apoyo externo, buscando en sus parejas, amigos o incluso figuras de autoridad la guía que nunca aprendieron a proporcionarse a sí mismas. Este patrón puede manifestarse de varias maneras. Dificultad para tomar decisiones importantes sin consultar a otros. Tendencia a evitar la confrontación o los conflictos por miedo a la desaprobación. Dependencia de relaciones que ofrecen seguridad emocional, incluso si son dañinas. La sobreprotección no solo impide el desarrollo de la resiliencia, sino que refuerza la creencia subconsciente de que el mundo es demasiado peligroso para enfrentarlo sola, perpetuando la necesidad de depender de otros. 2. Traumas no resueltos y heridas emocionales, cuando el dolor impide el crecimiento. El dolor emocional no procesado es uno de los mayores obstáculos para la madurez psicológica. Una mujer que ha experimentado traumas profundos, ya sea en forma de abuso, negligencia, traición o pérdida, puede desarrollar mecanismos de defensa que le impidan avanzar. Cuando el trauma queda sin resolver, el subconsciente crea barreras para evitar enfrentar el dolor. Esto puede llevar a comportamientos como evitación de la responsabilidad. El miedo al fracaso o al rechazo hace que se eviten situaciones que requieran crecimiento. Dependencia emocional. La necesidad de sentirse protegida y validada por otros puede reemplazar la autonomía. Autoboicot. Miedo al éxito o al cambio.
lo que lleva a patrones repetitivos de autosabotaje. El problema es que el trauma no resuelto mantiene a la persona atrapada en un estado de lucha o huida, impidiendo el desarrollo de la estabilidad emocional y la confianza en sí misma. 3. Condicionamiento cultural, cuando la inmadurez es recompensada por la sociedad. La sociedad refuerza ciertos comportamientos en las mujeres que perpetúan la inmadurez emocional. Desde una edad temprana, muchas reciben mensajes sutiles que las llevan a priorizar la validación externa sobre el autodescubrimiento. En la cultura pop, las protagonistas femeninas de muchas películas y series son inmaduras, ingenuas y torpes, esperando a que el amor las rescate. Las redes sociales glorifican la eterna juventud y la inocencia, premiando comportamientos infantilizados. La industria de la belleza vende la idea de que el valor de una mujer está en su apariencia, no en su profundidad interna. Este condicionamiento crea una trampa psicológica. En lugar de explorar quiénes son realmente, muchas mujeres se enfocan en ser lo que la sociedad considera deseable, perpetuando un ciclo de superficialidad emocional y dependencia externa. La eterna niña que evita la adultez. En la mitología, el puera eternus representa al hombre que se niega a crecer, el eterno Peter Pan atrapado en la fantasía y la evasión de la responsabilidad. Pero Carl Jung también identificó su contraparte femenina, la puella eterna, la mujer que, aunque físicamente adulta, sigue atrapada en una mentalidad infantil, temerosa de la independencia real y la autoafirmación. Este arquetipo no es simplemente una fase pasajera ni un rasgo de personalidad inofensivo, es una prisión invisible que impide a muchas mujeres alcanzar su máximo potencial. Se manifiesta en patrones de pensamiento y comportamiento que parecen confortables en el momento, pero que con el tiempo las dejan vulnerables, insatisfechas y atrapadas en una existencia que no las representa plenamente. Los rasgos más comunes de la puella eterna incluyen: idealismo romántico desmedido. Vive con la fantasía de que el amor la salvará, que una relación ideal la rescatará de sus miedos, responsabilidades o insatisfacción personal. Esta visión infantil del romance la mantiene en la espera pasiva, creyendo que la felicidad depende de que alguien más llene su vacío. Tiende a idealizar relaciones, a ignorar señales de alerta y a buscar constantemente validación externa. En el fondo, teme enfrentar la realidad de que su vida es su responsabilidad, y no la de un supuesto salvador. Evasión de la disciplina y el compromiso con su propio crecimiento. Saltar de un interés a otro sin llegar a dominar ninguno, abandonar proyectos cuando requieren esfuerzo sostenido o posponer indefinidamente decisiones importantes son signos claros de la puella eterna. La idea de estructura, planificación o constancia le resulta asfixiante porque está acostumbrada a seguir impulsos y deseos momentáneos en lugar de comprometerse con su evolución a largo plazo. La falta de disciplina la mantiene estancada, atrapada en un ciclo de entusiasmo fugaz seguido de frustración y estancamiento. Dependencia de la validación externa. Su autoestima no nace de su interior, sino de la mirada de los demás. Necesita sentirse admirada, deseada, aprobada. Suele caer en la trampa de definir su valor a través de su apariencia, de la atención que recibe o de su rol en la vida de otros. Cuando la validación externa se desvanece, ya sea por la edad, por el cambio de circunstancias o porque deja de ser el centro de atención, se enfrenta a un vacío interno aterrador que nunca aprendió a llenar por sí misma. Miedo al envejecimiento y al paso del tiempo. Más que un temor superficial a las arrugas o al desgaste físico, la puella eterna le teme a lo que el envejecimiento simboliza: la pérdida de la inocencia, la inevitable confrontación con su propio ser y la necesidad de asumir el control total de su destino. Se aferra a la juventud, al pasado, a la imagen de la niña encantadora que siempre fue admirada, en lugar de aceptar la profunda transformación que trae consigo la madurez. Falta de verdadera independencia emocional y financiera. Aunque pueda aparentar autosuficiencia, en su interior todavía espera que alguien más se haga cargo de ella de alguna forma. Puede depender de la aprobación de sus padres, de la estabilidad emocional que le brinda una pareja, o de un entorno que la proteja del peso de la toma de decisiones. La independencia real, emocional, económica y psicológica,
La aterra porque significa enfrentar su propia fuerza, su capacidad de liderar su vida sin excusas. Las consecuencias invisibles de vivir atrapada en este arquetipo. A corto plazo, la puella eterna se siente protegida en su burbuja de evasión, evita compromisos incómodos, se mantiene en lo familiar y vive a través de sus ilusiones. Pero con el tiempo, esta mentalidad la deja en un estado de inseguridad permanente, insatisfacción crónica y dependencia emocional. Se vuelve fácil de manipular. Al necesitar validación constante, puede convertirse en presa fácil de personas que la controlan a través del elogio, la crítica o la promesa de amor incondicional. Pierde oportunidades de crecimiento y expansión. Mientras otras personas construyen una vida sólida con base en el esfuerzo y la evolución personal, ella sigue en un ciclo de comienzos sin finales, de sueños sin acción, de deseos sin compromiso. El miedo al fracaso la paraliza. La idea de fallar o ser juzgada la mantiene en una zona de confort estéril donde nunca pone a prueba su verdadero potencial. Prefiere la fantasía de lo que podría haber sido a la experiencia real de intentarlo. Con el tiempo, la juventud deja de ser su escudo. Las estrategias que antes le funcionaban, encanto, belleza, carisma ingenuo, pierden poder con el paso del tiempo. Si no ha construido una identidad basada en algo más profundo, se enfrenta a una crisis existencial inevitable. Para superar la inmadurez emocional, una mujer debe atreverse a explorar su propia identidad más allá de la validación externa. Aceptar la incomodidad del crecimiento y la responsabilidad de su vida. Liberarse de las expectativas sociales y construir su independencia emocional. Desde la infancia, muchas mujeres reciben un mensaje claro pero subliminal. Su valor está en la aceptación de los demás, no en su autonomía. Se les enseña a suavizar su presencia, a evitar el conflicto, a encajar en un molde diseñado para que sean queridas, no para que sean poderosas. La audacia, la independencia y la determinación son cualidades que, cuando se expresan sin restricciones, pueden generar rechazo o desaprobación. Así, sin darse cuenta, muchas aprenden a encogerse, a minimizarse, a convertir su fortaleza en un secreto bien guardado. Con el tiempo, esta adaptación se convierte en una jaula invisible. La mujer que ha aprendido a complacer en lugar de liderar se encuentra atrapada en un bucle de autosabotaje. Disfraza su inteligencia, reduciéndose a una versión diluida de sí misma para no incomodar. Evita posiciones de liderazgo, porque la autoridad propia le resulta ajena, incómoda, incluso transgresora. Permanece en relaciones de dependencia, en lugar de reclamar su autonomía y forjar su propio camino. Posterga sus sueños, diciéndose a sí misma que no está preparada, que el éxito no es para ella. Este patrón no es casualidad. Es el reflejo de una sociedad que ha enseñado a las mujeres a dudar de su poder. Cuando la autonomía se asocia con el rechazo, la independencia con la soledad y la ambición con la arrogancia, muchas optan por renunciar a su verdadera naturaleza en favor de la aceptación. Carl Jung introdujo el concepto de la sombra, esa dimensión oculta de nuestra psique donde se esconden no solo nuestros miedos e inseguridades, sino también nuestras fuerzas reprimidas. Para muchas mujeres, esta sombra no solo alberga sus traumas o temores, sino algo aún más subversivo, su poder inexplorado, su capacidad de imponerse, de liderar, de ocupar su lugar en el mundo sin pedir permiso. Desde la infancia, muchas han sido condicionadas para reprimir ciertos rasgos que no encajan con el ideal de feminidad aceptado por la sociedad. La asertividad se malinterpreta como agresión, la ambición como egoísmo, la independencia como una amenaza al orden establecido. A lo largo de los años, estas partes esenciales de su identidad son empujadas a la sombra, donde permanecen latentes, esperando ser reconocidas. Pero lo reprimido no desaparece. Al contrario, encuentra formas de manifestarse, en inseguridades inexplicables, en relaciones donde se siente invisible, en el miedo a expresarse con firmeza, en la tendencia a minimizarse para no incomodar a otros. Así, la inmadurez psicológica se convierte en un refugio cómodo, un espacio donde no hay que asumir riesgos ni tomar decisiones difíciles. Es más fácil quedarse en la pasividad que enfrentarse al peso de la propia grandeza. Sin embargo, el precio de esta evasión es alto.
Cuando una mujer niega su propia fuerza, vive atrapada en la búsqueda de validación externa, temerosa de que cualquier intento de afirmarse la haga perder el afecto de los demás. Se conforma con menos de lo que merece, cede su poder a otros y se encierra en una vida que no la representa. La verdadera transformación no ocurre corrigiendo comportamientos de manera superficial ni tratando de madurar, según estándares impuestos. Ocurre cuando se enfrenta a su sombra y la integra en su identidad. Porque dentro de esa oscuridad no solo hay debilidades, sino las claves para su liberación, su derecho a desear más, a ocupar espacio, a ser la protagonista de su propia historia sin disculpas ni miedo. Uno de los mayores frenos para el crecimiento personal es la dependencia de la aprobación ajena, un patrón que ha sido grabado profundamente en muchas mujeres desde su niñez. Desde temprana edad, se les enseña a evaluar su valía según estándares externos, si son atractivas, si son deseadas o si son sumisas. A lo largo de los años, la búsqueda de validación se convierte en una trampa silenciosa pero poderosa que las mantiene atrapadas en un sistema que recompensa la complacencia y castiga la independencia. Así, se ven forzadas a vivir no de acuerdo a su propio ser, sino de acuerdo a lo que los demás esperan de ellas. Esta necesidad constante de ser aceptadas las lleva a perder el contacto con su auténtica esencia, moldeando su identidad en función de cómo los demás las perciben. En lugar de construir su vida desde su interior, bajo sus propios términos, se ven condicionadas por lo que está de moda, lo que es aceptable o lo que es esperado. El precio que pagan es alto, porque cada paso que dan, cada acción que emprenden, está centrada en la búsqueda de la validación externa. Se convierten en expertas en adaptarse, en ser complacientes, pero a costa de desatender sus propias necesidades, deseos y aspiraciones. El problema profundo de esta dependencia es que la autoestima se vuelve tan volátil como el juicio de los demás. Un cumplido las eleva, pero una crítica las derrumba. Su sentido de sí mismas está en constante cambio, dependiendo de las fluctuaciones externas. Esto las coloca en un ciclo perpetuo de inseguridad, donde cualquier rechazo o desaprobación se convierte en una amenaza existencial. En su mente, el rechazo se siente como una condena, un indicio de que no son lo suficientemente buenas. Así, la constante búsqueda de aceptación consume una gran parte de su energía emocional, dejándolas sin el poder de tomar decisiones basadas en su verdadero yo. La madurez psicológica comienza cuando una mujer decide romper con esta necesidad de validación externa. Es cuando se da cuenta de que su verdadero valor no depende de lo que los demás piensen de ella, sino de lo que ella cree de sí misma. Este despertar marca el comienzo de un proceso de autodescubrimiento y empoderamiento. Cuando una mujer deja de actuar para ser aceptada y querida y comienza a tomar decisiones alineadas con sus valores, propósito y deseos internos, comienza a definir su vida. Ya no se trata de conformarse con lo que se espera de ella, se trata de vivir auténticamente, de crear una vida que resuene con su ser más profundo. Dentro de cada persona existen dos energías fundamentales. Lo femenino, vinculado con la intuición, la profundidad emocional, la creatividad y la conexión. Lo masculino, asociado con la estructura, la disciplina, la lógica y la independencia. El problema surge cuando una de estas fuerzas es suprimida. Muchas mujeres han sido condicionadas a desconectarse de su masculinidad interior. Evitan tomar decisiones firmes. Dudan de su propia lógica y raciocinio. Se resisten a asumir liderazgo. Este desequilibrio las mantiene en un estado de pasividad, donde esperan que alguien más tome la iniciativa por ellas. Sin embargo, una mujer que aprende a integrar ambas energías se vuelve imparable. No necesita elegir entre ser fuerte o ser femenina, entre la razón o la emoción. Al equilibrar ambas fuerzas, se libera de los estereotipos que limitan su crecimiento. La última y más profunda transformación ocurre cuando una mujer deja de esperar que alguien la rescate. Durante generaciones, se ha alimentado la narrativa de la salvación externa. La idea de que una relación traerá estabilidad y felicidad. La creencia de que un mentor, jefe o figura de autoridad proporcionará dirección y propósito. La esperanza de que el éxito vendrá como resultado de la suerte o el destino. Pero la verdad es otra, nadie viene a salvarte.
La única persona capaz de cambiar tu vida eres tú misma. Cuando una mujer comprende esto, todo cambia. En lugar de buscar respuestas afuera, comienza a construir su propio camino. En lugar de culpar a las circunstancias, asume el control de sus decisiones. En lugar de temer la incertidumbre, abraza el desafío de crear la vida que realmente desea. Este es el punto de inflexión. Este es el momento en el que una mujer deja de ser una niña y se convierte en una adulta en pleno poder de sí misma. Una elección consciente. La madurez psicológica no es cuestión de edad. No ocurre automáticamente con el tiempo. Es una elección deliberada, un compromiso con el crecimiento y la autoexploración. Muchas mujeres permanecen en la inmadurez no porque sean incapaces de madurar, sino porque han sido condicionadas para evitar los desafíos que llevan a la independencia. La sociedad celebra la juventud, desalienta la introspección profunda y promueve la dependencia emocional. Pero el verdadero empoderamiento no proviene de seguir este guión, sino de romperlo. La individuación es el camino hacia la verdadera adultez. Requiere coraje, introspección y voluntad de enfrentar la propia sombra. No se trata de encajar en lo que se espera de una mujer, sino de convertirse en una persona completa, libre de las limitaciones impuestas por los demás. La pregunta no es, ¿por qué algunas mujeres siguen siendo inmaduras? La verdadera pregunta es, ¿quién está lista para reclamar su poder y convertirse en la versión más fuerte, consciente y plena de sí misma?